Pues muy buenos días tengan todas y todos nuestros queridos colegas que se suman como cada martes a este seminario permanente sobre temas de cultura digital, internet, social, información, nuevos medios, entretenimiento, marketing, innovación, es decir, todo lo que quepa bajo el paraguas de la comunicación, esto que para nosotros ya se está convirtiendo en la metadisciplina, pues nos encontramos aquí discutiendo como cada martes en el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, mi queridísimo colega, el doctor Alejandro López Novelo desde los Caminos del Sur. ¿Cómo estás, mi queridísimo Alex? Nada, bien, como siempre sobreviviendo al peligro, ¿no? En estos temas de investigación y entrándole a los objetos culturales no identificados, ¿no? Que parece que son de uso común, pero siguen siendo identificados todavía, ¿no? No identificados, perdón. Así es, mi queridísimo Alex, el man de la investigación. Y bueno, pues aquí andamos también el día de hoy, un servidor, Jorge Hidalgo, listos para tener una charla por demás interesante con uno de nuestros queridos colegas, amigos, y sobre todo, pues muy cercano a nosotros aquí, no solamente como colega investigador de estos temas, como dices tú, objetos digitales no identificados, sino también por la gran relación que tenemos con el proyecto de las Ministerra allá en la UNAM. Así es que saludos, mi queridísimo José Ángel Garfias, hasta el mundo del anime. Saludos, saludos. Aquí estamos desde CU, en la Facultad de Ciencias Políticas, listos para platicar de este libro que les tenemos Así preparado. es. Sí, desde el metaverso de allá, desde la Finisterre, donde seguramente pues muchos de nuestros colegas estarán siguiendo también esta transmisión. Así es que para aquellos que nos siguen en redes sociodigitales, así como en este Zoom, les mandamos un cordial saludo y hoy vamos a tener, como decíamos, un tema por demás interesante, resultado de un proyecto de investigación que han venido realizando justo el doctor José Ángel Garfias Fría, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, y nuestro querido colega, el doctor Roberto Alejandro López Novelo, de aquí de la Universidad de Anáhuac, un proyecto que, como decíamos, dio por conclusión, pues un texto, ¿no? Un texto colaborativo sobre el espectáculo de los deportes electrónicos, espectadores, streaming y publicidad, es decir, abordajes múltiples, diversos, complejos de fenómenos que parecían, ¿no? Uno, no estar mapeados, no categorizados en esta cartografía tradicional de la comunicación, ¿no? Como pueden ser los deportes electrónicos. De hecho, ahora que tuvimos nuestro encuentro internacional de aquí de programas de posgrados, le dedicamos una mesa para hablar precisamente sobre el tema de los esports y la relación que vamos a tener con Unisports en Barcelona, con quien vamos a estar firmando un convenio también para hablar de este tipo de temáticas. Pero hoy el abordaje que le vamos a dar al tema del espectáculo de los deportes electrónicos, pues tiene matices diversos, como bien lo dices, audiencias, espectadores, plataformas, publicidad, es decir, todo lo que está también en el negocio de la industria de este sector del entretenimiento. Y pues este libro del cual ustedes nos van a platicar, seguramente nos van a dar detalles, pormenores, quiénes están detrás de toda esta línea de investigación, cómo es que llegaron a explorar este temática. Pero bueno, pues hoy me toca presentar a mis queridos colegas, ¿no? Que van a hacer justo la presentación de este libro por demás interesante y que esperamos que próximamente pues lo tengan como una referencia para sus proyectos de investigación. Y si me lo permiten, pues voy a presentar a nuestros dos ponentes del día de hoy, que son el doctor José Ángel Garfias Frías, quien, como les decíamos, es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Comunicación y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM. Es profesor investigador titular A de tiempo completo en la misma institución. Imparte clases de la carrera de Ciencias de la Comunicación y en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM. Igualmente es profesor aquí en la Universidad de Anáhuac, en el doctorado en Investigación de la Comunicación en el Tecnológico de Monterrey en la licenciatura de animación, y ha sido profesor en el SAI Institute en las carreras de diseño y programación de videojuegos, animación en ingeniería de audio, coordinador del Centro de Investigación La Finisterra y comunidad de investigadores de industrias creativas, videojuegos, cómics, animación y lucha libre, y todo lo que quepa en este paraguas de las máscaras y el multiverso. Mi queridísimo José Ángel, como siempre, un honor tenerte con nosotros.
Muchas gracias, muchas gracias. Igualmente presento a nuestro querido colega, el doctor Alejandro López Novelo, ¿no? Que seguramente pues muchos de ustedes ubican no solamente por ser prácticamente uno de mis colegas presentadores en este espacio, sino porque también, pues como saben, ha sido fundamental en esta línea de investigación que traemos sobre cultura digital aquí en nuestra universidad. Y Roberto Alejandro López Novelo, pues es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en comunicación, también por el programa de posgrados en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un postdoctorado en Big Data y Comunicación en el Observatorio de los Contenidos Audiovisuales, la OCA de la Universidad de Salamanca en España, profesor investigador del posgrado en Comunicación de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Anáhuac. Como saben, pues es también miembro de nuestro claustro aquí en el doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica, es miembro del Comité Científico y coordinador de mesas de trabajo e investigación sobre temas de entretenimiento y cultura digital, tanto en el Congreso Internacional de Innovación en Comunicación y Medios Audiovisuales, organizado por la Universidad de Salamanca y la Universidad de Alicante, España, como el Congreso Internacional también de Investigación y Transferencia en Comunicación y Divulgación de las Ciencias, organizado por la Universidad de Sevilla, la Universidad del País Vasco, la Universidad Rey Juan Carlos, entre otras, y sus temas de investigación giran en torno al capital social en Internet, entretenimiento digital, consumo, entretenimiento, esports, redes sociales y capital social. Y bueno, pues así es que no me queda más que darles a los dos la palabra para que puedan iniciar esta presentación de este libro que seguramente nuestras seguidores, las personas que están en este espacio comúnmente dialogando con nosotros, pues van a tener gran interés por conocer qué hay detrás de este libro y los resultados de investigación hacia dónde se orientan. Si es que le cedo el micrófono, Alex, José Ángel, bienvenidos sean siempre a este espacio. Muchas gracias, querido Jorge. Pues Gracias, nada, gracias. Pues, mi estimado doctor López Novelo, ¿cómo quieres que empecemos hablando un poco de la historia de este proyecto? yo creo que sí, ¿no? Yo creo que valdría la pena un poco, más allá de platicar de la anécdota de cuando nos conocimos y los temas de investigación, yo creo que es importante siempre tener un punto de partida para que nuestra querida audiencia tenga también una idea desde cuándo se abordan estos temas, ¿no? Porque finalmente, por la retórica del momento, ¿no? O por la moda, por las tendencias, pareciera ser que el objeto de estudio eh, que es fundamental en este libro, pues pareciera ser que tiene poco tiempo investigado y no es así, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacer un breve contexto, poner un breve contexto, ¿no? De esta situación, ya después para que tú hables del proyecto y al final abordamos, ¿no? La El temática libro. y platicamos un poco a la audiencia de lo que va este libro, ¿no? Entonces, hasta donde yo tengo memoria, José Ángel, yo conocí a José Ángel Garfias en el 2008, ¿no? En nuestra primera sesión del doctorado, ¿no? El doctorado en el posgrado de la UNAM. Y ese primer acercamiento, contacto que tuvimos, platicábamos un poco de los intereses, ¿no? Nuestros temas de investigación, los míos de Internet, y desde entonces, José Ángel ya traía entre manos, ¿no? Que lo había trabajado desde licenciatura, ¿no? Y maestría habías abordado tus temas, los temas de videojuego, ¿no? Entonces, lo cual implica que si sacamos cuentas, pues más o menos, José Ángel debe de tener poco más de 20 años, ¿no? Investigando el tema de los videojuegos. Y entonces, eso es importante mencionarlo porque insisto, al ser un objeto de estudio tan complejo, ¿no? Y tan amplio, pues pareciera ser que todo es novedoso y que todo es actual, ¿no? Entonces, en ese sentido, platicábamos muchas veces de la necesidad, ¿no? De dar un abordaje serio, ¿no? Al fenómeno de los videojuegos, sobre todo pues, en un contexto en el que estábamos empezando a hacer nuestros estudios doctorales, ¿no? Que era la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde, pues, en aquellos años, pues, la apertura para estas temáticas, pues, no era tanto como hoy, ¿no? Hoy, si mal no recuerdo, pues vemos la convocatoria, ¿no? Para el ingreso al posgrado y ahora es una de las líneas más fuertes y más recurrentes, ¿no? Y que más asistencia tiene o más participaciones tiene, pues es esta, ¿no? De las industrias creativas y particularmente la industria de los videojuegos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece sumamente interesante recordar cuando en alguna ocasión platicábamos y José Ángel me decía, es que
tarde o temprano, esto tiene que, eh, ese doctorado, esa investigación y el trabajo que he hecho tiene que repercutir en un producto claro, ¿no? ¿Sí me explico? Y preciso, a partir del cual podemos nosotros posicionar a los videojuegos, ¿no? Entonces, el camino fue el camino de la investigación, ¿no? El camino de la investigación doctoral. Y en algún momento José Ángel me decía y platicábamos de la necesidad de tener, ¿no? Pues, empezar a formar una comunidad de gente que estuviera interesada en los mismos fenómenos y los mismos objetos de estudio para empezar a crear, ¿no? Contenidos, empezar a generar investigación y empezar a darle un abordaje académico a este fenómeno, ¿no? De los videojuegos, ¿no? Entonces, desde aproximadamente hace 8 o 9 años, ¿no? Colaboramos juntos desde nuestros enfoques, ¿no? Con respecto a este objeto de estudio y hemos ido trabajando diversos proyectos, hemos compartido congresos, hemos compartido publicaciones, ¿no? La línea de entretenimiento que yo manejo aquí en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Eh, También José Ángel y la Finisterra han colaborado muchísimo, ¿no? Con los proyectos que tenemos y al final del día hemos generado es una comunidad, ¿no? Una comunidad de investigadores, de académicos que trabajan y se interesan en los mismos temas, ¿no? Eh, y bueno, entonces, ese sería como que el contexto, ¿no? El resultado de este proceso de investigación es la publicación de varios libros, ¿no? No solamente de este último libro, son 2 libros previos. Y previo a este proyecto, bueno, pues Ángela ha desarrollado N cantidad de aportes, ¿no? Ha hecho muchos aportes al ámbito, ¿no? Científico, al estudio científico de los videojuegos, con diversos textos, ¿no? Que van como aportes a las teorías, ¿no? Aportes teóricos al estudio de los videojuegos y una serie de productos que seguramente él mencionará, ¿no? Y lo que me lleva a plantear, ¿no? Esta idea, ¿no? Que platicábamos hace un minuto, hace unos momentos, que yo le decía que a mí me gustaba mucho recordar a Pierre Bourdieu con su planteamiento del ensayo sobre la televisión, ¿no? Cuando inicia con una pregunta básica y dice, todo está dicho sobre la televisión. Y Bourdieu dice, es que pareciera ser que esta pregunta no tiene sentido porque la televisión es un objeto de estudio, ¿no? Que se ha abordado desde diversas temáticas desde hace muchos años y pareciera ser que ya no hay que decir nada más sobre este fenómeno. Sin embargo, yo le decía a José Ángel que me gusta mucho pensar en esta idea, ¿no? La pregunta la podríamos adaptar, ¿no? Y podríamos decir, ¿no? ¿Está dicho todo sobre los videojuegos? En este momento pareciera que sí, ¿no? Porque se aborda en congresos, ¿no? Se aborda en proyectos de investigación, en grupos de trabajo, se aborda a nivel internacional, a nivel local, ¿sí me explico? A nivel regional. Y entonces ahora ya tenemos una gran cantidad de personas que trabajan estos temas, ¿no? Ejemplo de ellos son los congresos, ¿no? Sobre videojuegos que organiza José Ángel, ¿no? Con la Finisterra, que empezaron siendo locales, luego nacionales y ahora son internacionales, ¿no? Y se reciben un montón de propuestas cada año con estos coloquios y podemos ir avanzando, ¿no? Y lo mismo pasa en el posgrado, ¿no? También Ángel ha desarrollado una línea bien interesante, ¿no? De investigación en el que pues, ahora no solamente en maestría sino también en doctorado se va nutriendo una línea, ¿no? Y se van formando investigadores eh, que hacen un abordaje científico a estos temas, ¿no? Entonces, yo sí creo, y lo hemos platicado muchas veces, y este libro es resultado de esta visión que tenemos, de que todavía falta mucho por investigar sobre los videojuegos, ¿no? Porque es un objeto de estudio que cambia, es un objeto de estudio que se complica cada vez más, es una industria que crece, es la industria, por lo menos creativa, ¿no? Que tiene la mayor prospección de crecimiento en los próximos 25 años, ¿no? Y los eSports en particular, bueno, pues tienen también ya toda un abordaje científico y formal. ¿Por qué? Pues porque son un objeto de estudio que también llama mucho la atención por muchas razones, ¿no? Y por eso el nombre del texto, ¿no? Que hoy no queremos compartir, que es el espectáculo, ¿no? De los deportes electrónicos, ¿no? Básicamente los videojuegos dejaron de ser por un momento eso, juegos, videojuegos, y pasaron a formar parte de una industria, ¿no? Que a los espectadores les atrae, por muchas razones, ¿no? Hace 10 años a lo mejor platicábamos alguna vez, era impensable pensar que la gente se iba a sentar como espectador, así como en un partido de fútbol americano, de béisbol, ¿no? Se iba a sentar a ver
a equipos de personas jugando, ¿no? Compitiendo en videojuegos y que esto iba a generar toda una industria que también a la par de la industria de los videojuegos, pues es de la que mejor prospección tiene, ¿no? En cuanto a desarrollo económico, financiero, marketing, etcétera, ¿no? Y a la par de este fenómeno, pues también entran en juego el streaming, ¿no? Que gracias a ello ha potencializado, ¿no? De manera brutal el fenómeno de los eSports y sobre todo ha permitido también tener mayor impacto con diversas audiencias, ¿no? Y la publicidad, pues no se diga, ¿no? Hoy más que nunca en los eSports las empresas encuentran un espacio, ¿no? Para que lleguen sus productos a millones de espectadores. Entonces, eh, podría seguir hablando, pero lo importante es ahora escuchar a mi querido colega José Ángel y empezar a practicar un poco, ¿no? De este desarrollo ya académico de investigación para llegar en unos minutos más pues, al texto que hoy queremos presentarles a todos ustedes. Muy bien, muy bien. No, pues muy buen recuento ahí de todo lo que hemos vivido, de todas las experiencias, de todo lo que se ha hecho en este grupo de trabajo. Y bueno, vamos a compartir una presentación, ¿no? Donde vamos a, pues, a visualizar, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí con este proyecto, este libro? Y bueno, antes de la presentación, me permitiré compartir una nota, ¿no? Una nota ahí que circula, ¿no? Muy breve, ¿no? Justo lo que decía el doctor López Novelo, ¿no? Esto se reciente, tiene fecha de 14 de mayo del 2025, fecha en la que cumplimos 10 años como grupo de investigación. Y bueno, es una nota que, en este caso, un medio, ¿no? Un UTV, pero otros medios que nos cubrieron hablan de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que luego les compartimos el enlace a estas notas y al material y sobre todo al libro. Pero bueno, tiene que ver con todo este trabajo, ¿no? Entonces, ahora sí, déjenme compartir la presentación, que más que nada es para darnos como referencia algunos datos y comenzar esta charla, ¿no? Entonces, todo comenzó con esto, ¿no? Un proyecto de investigación, PAPIT, Programa de Apoyo para Proyectos de Innovación, de Investigación e Innovación Tecnológica, eso significa PAPIT. Esto lo da financiamiento la DEGAPA, Dirección General del Personal Académico de la UNAM, y son convocatorias que se hacen anualmente para hacer proyectos por 1, 2 o 3 años, tocando un tema actual, ¿no? En este caso, PAPIT busca mucho los temas tecnológicos y demás, y por eso siempre nos ha dado apoyo, claro que justificando lo que es esta investigación de videojuegos, que dicho sea de paso, hacerlo al inicio fue un tanto complicado por los prejuicios que hay con los videojuegos, pero una vez que ya arrancamos con esto, pues ya ha sido cada vez más la aceptación, ¿no? Le pusimos un título muy largo, los deportes electrónicos como industria creativa, este concepto de industria creativa vinculado a los esports, que optamos por el título en español, incluso por esta cuestión, ¿no? De no hacerlo más complejo, ¿no? Con el concepto en inglés. Por supuesto que la mayoría lo conocemos como esports, pero bueno, también es bueno manejar este vocablo, ¿no? De deportes electrónicos, puesto que hacerlo en español, pues lo hace más propio de lo que tenemos, ¿no? Y luego hablamos de tres conceptos: el contexto socioeconómico, prácticas comunicativas y de consumo, que prácticamente ahí están los tres libros que publicamos a lo largo de este proyecto. Y bueno, cerramos con otro pequeño título: aportes teóricos para su estudio y prospectiva, porque por supuesto lo que aquí se pudo hacer en 3 años, y vaya que qué 3 años, ¿no? Justo este proyecto lo abrimos ahí el doctor López Novelo y yo, planteándolo como una colaboración, y bueno, la terminación numérica del proyecto con el 20 pues te habla del año en que inició, ¿no? Y bueno, pues todos recordarán que 2020 fue un año bastante complicado por la pandemia, por supuesto, donde a los deportes electrónicos les fue muy bien, pero bueno, pues después eh, de la pandemia, esta industria se recuperó y con mucha fuerza, ¿no? De hecho, más de lo esperado. En fin, este fue el título que planteamos en aquel entonces. Y básicamente, pues los tres conceptos: contexto socioeconómico, prácticas comunicativas y prácticas de consumo. Los principales productos fueron tres publicaciones, ¿no? Un término de 3 años
en los cuales estas publicaciones iban a ir dando continuamente, hay que decirlo, ¿no? Estamos en 2025, ¿no? Y claro que hubo un atraso en el trabajo por la pandemia, ¿no? Que prácticamente es el año y medio que nos atrasó la pandemia, por lo menos aquí en la UNAM. Y bueno, ese año y medio, pues es lo que estamos ahorita cargando. De hecho, ahorita estamos llevando otro proyecto sobre Serious Games, videojuegos educativos, que ya les hablaremos de eso, ¿no? Ahí también tenemos publicaciones y ahí van en camino, ¿no? Entonces, bueno, comencemos con este contexto de deportes electrónicos, de profesionalizar el deporte, tema que se ha ido dando, grandes espectadores masivos, que ya vemos que hoy es así, uso de nuevos medios, estudiar el streaming, por ejemplo, todas las ganancias millonarias y todos los modelos publicitarios que estaban ahí presentes. Y bueno, pues es una tendencia que se da en esports, digamos, una de las competencias más recientes fue la de los del Evo, juegos de peleas que se hizo en Japón, se hace en Las Vegas, se hacen diferentes, y se ponen ahí videojuegos de peleas tipo Street Fighter. Ahorita recientemente uno muy popular que no le fue tan bien en ventas, pero a nivel competitivo es muy bueno, el Fatal Fury, City of the Wolves, que gastó mucho en mercadotecnia, ¿no? Lo promocionó en la lona donde estaba peleando el Canelo, en la UFC, en WrestleMania, ¿no? Estaba muy metido ahí. Justo lo menciono esto por el tipo de publicidad y elementos que se han dado, ¿no? En estos dos conceptos, ¿no? El deporte electrónico por un lado, pero vinculado a otros deportes y haciendo una especialidad de un aficionado al deporte que ya no nada más consume esto, la Fórmula 1, ¿no? Sino que además del fútbol busca este tipo de competencias, ¿no? Y entonces, bueno, estos números corresponden a como antes de iniciar el proyecto estaba valuada la industria, ¿no? Y entre otros datos, ¿no? Como ahí pueden ver ganancias y especulaciones de dónde iba a llegar. Cabe mencionar que estas ganancias se superaron, ¿no? En lo que se hacía prospectiva de aquel entonces de 2023. Lo que decíamos, la pandemia, pues hizo que se le volteara a uno la vista más a los deportes electrónicos. Incluso recordarán ahí las competencias en FIFA, ¿no? Que a falta de torneo, pues trataban de transmitir o narrar como contenido, ¿no? No funcionó porque no es lo mismo el lenguaje de la televisión al lenguaje del streaming, a los tiempos, a todo, ¿no? Incluso, pues obviamente los comentaristas que no están preparados para narrar deportes electrónicos, ¿no? Entonces, México es el primer lugar de ingresos en Latinoamérica. Y entonces, en ese sentido, sigue siendo uno de los principales bastiones para los deportes electrónicos, ¿no? Entonces, bueno, esto deriva en los tres libros, ¿no? Que queríamos aterrizar, ¿no? Uno sobre el contexto socioeconómico, dos sobre las prácticas comunicativas y un tercero sobre las prácticas de consumo. Y entonces, bueno, vamos a centrarnos en el tres, ¿no? Que es el que queremos presentar. Pero bueno, aquí les presentamos los tres de un jalón. Y esta es más o menos la lógica incluso de toda la edición que se dio con el libro. Color verde, ¿no? Como línea que une a los tres libros y una evolución del gamer, ¿no? De algo más chibi a algo más adolescente y hasta el guerrero que tiene su armadura y toda la cosa, ¿no? Primer libro se titula Deportes electrónicos, aproximaciones teóricas de su origen y evolución. Ese lo coordiné con el doctor Adolfo Gracia de la UNAM y básicamente es un panorama histórico, ¿no? De cómo surgieron los deportes electrónicos. eh, Hablar de ellos como el juego en sí mismo, todas las teorías de Johann Huizinga como precedente, ¿no? Y dar ese contexto de cómo se fueron dando empresas de videojuegos y situaciones y demás, ¿no? Entonces, ese libro, que salió publicado hace un par de años, sirve como contexto para pues, todos aquellos que en este tiempo, alumnos querían investigar tesis sobre deportes electrónicos, pues les daba un panorama de cómo surgió la industria, cuáles son los más importantes y demás. Ese es el sentido central de ese libro. Y bueno, cumplió muy bien ese propósito, ¿no? De contextualizar a todos los interesados en el tema, de dónde está el origen, ¿no? Y bueno, el segundo lo coordiné con el
doctor Roberto Carlos Rivera Mata, los deportistas electrónicos, prácticas comunicativas, identidades y capital social. Y la intención fue meterse mucho en el mundo de vida de los deportistas electrónicos. Tuvo muchas entrevistas en profundidad. Ahí creo que el tema que más resalta es el prejuicio para los videojugadores que la familia no le tiene fe a apoyarlos, ¿no? No como en otros deportes, fútbol y demás, que la familia pues va con el chico, ¿no? O la chica que practica fútbol y esperan que se vuelva un Cuauhtémoc Blanco o un Rafa Márquez o alguna figura, ¿no? Aquí no hay como un referente de quién puede ser el hijo cuando se dedica a jugar videojuegos de manera profesional. Y entonces el tema ahí es esos prejuicios, ¿no? Ese imaginario que se tiene. Entonces, hablando con comunidades de jugadores y cómo interiorizan esto, cómo lo valoran, cómo lo aprenden, pues llegamos a este texto que, insisto, en su contenido está muy propuesto por esto. Y bueno, ahí está, por supuesto, la mano del doctor López Novelo con el concepto de capital social, jugar videojuegos en línea y a nivel competencia. Por supuesto que genera un gran capital social y fue un texto interesante, ¿no? Y bueno, al que los convocamos, ¿no? Creo que con esto ya queda un contexto. Obviamente en estos proyectos, en este proyecto PAPIT, además de estas tres publicaciones, hay de fondo congresos, capítulos de libros para otros proyectos, cosas que hemos mandado, como un trabajo que el doctor López Novelo y yo mandamos para Routledge, ¿no? ¿Te acuerdas? Sobre Facebook y cómo Sí. gestiona cómo lo ocupa como medio para promocionar y gestionar comunidades. Entonces, un proyecto deriva en muchas más cosas, ¿no? Obviamente, tesistas, becarios, en fin, ¿no? Ese es el esquema de trabajo que hemos mantenido con Finisterra y obviamente los convenios, ¿no? Que en este caso con la Universidad de Anáhuac, ¿no? Para tener presencia, ¿no? Y bueno, como parte de este convenio con la Universidad de Anáhuac, eh, que hicimos para este proyecto, el título, el espectáculo de los deportes electrónicos, espectadores, streaming y publicidad, ese ya lo coordiné con el doctor Roberto Alejandro López Novelo, aquí presente, donde, pues bueno, guardamos este último libro, esta última serie, este último periodo, para hablar ya desde el punto de vista del público, ¿no? El público, cómo ve los deportes electrónicos. Entonces, es una visión, ¿no? Contexto, desde adentro y desde el público, cómo lo ven, cómo se generan estrategias publicitarias, qué tanto es importante el streaming para todo esto. Y bueno, yo creo que aquí ya unimos más o menos los caminos que hemos dicho, ¿no? De cómo planteaste el origen de la Finisterra, en concreto este proyecto, que este proyecto al ser de 2020 o sea, como a la mitad del ciclo de vida de la Finisterra que vamos hasta ahora, ya teníamos un esquema de trabajo, ya teníamos publicaciones anteriores, y bueno, este libro ya nos dejó un camino como grupo de investigación, ¿no? Por eso incluso hasta ahí una línea en estas publicaciones. Y bueno, y a partir de aquí, igual ya podemos intervenir los dos para que me des pues tú así que tu visión, ¿no? De lo que ha significado coordinar este libro y quizá hablemos un poco más del contenido, ¿no? Entonces, si quieren nos dejo un momento ahí en pantalla y para que comentes algo sobre este tercer libro, mi estimado doctor López Novelo. Gracias, querido José Ángel. Pues sí, yo creo que el mayor reto de este tercer libro pues es básicamente vincular, ¿no? Tres categorías de análisis sumamente complejas, ¿no? Con un objeto de estudio sumamente complejo que son los deportes electrónicos, ¿no? Porque al final del día, cuando se planeó el libro, cuando se planeó la temática y cuando se planeó la estructura, pues no podía ser todo para los espectadores, ¿no? Porque incluso el concepto de espectáculo, ¿no? Los deportes electrónicos nos llevaba a pensar no solamente en espectadores, streaming y publicidad, sino también en entretenimiento, ¿no? Como ese otra gran categoría, ¿no? Que hemos trabajado en colaboración, ¿no? Pues hemos participado también en los libros en colaboración que hemos desarrollado aquí en la Universidad de Anáhuac, ¿no? Que nos ha publicado GEDISA, en el que también se abordan pues temáticas muy importantes que tienen que ver, que convergen en este texto, ¿no? Finalmente, que son el ocio y el entretenimiento, ¿no? Es decir, qué hace la gente en su tiempo de ocio, ¿no? En este tiempo que tenemos todos después de realizar nuestras actividades formales de trabajo, ¿no? De estudio, etcétera, etcétera, en qué lo estamos ocupando y también, pues
pues básicamente la categoría entretenimiento, ¿no? Porque al final del día, ¿qué hacemos con ese tiempo de ocio? ¿Qué tipo de entretenimiento estamos consumiendo, ¿no? ¿Cómo nos está afectando, etcétera, etcétera? Y entonces este libro permitió hacer el cierre, ¿no? El cierre de estas ideas y estas propuestas que se fueron trabajando a lo largo del proyecto, ¿no? Y estas ideas iniciales, ¿no? Cuando se planteaban los temas generales, pero se fue precisando, ¿no? Y en este caso en particular me parece que este es un texto que le va a venir muy bien a todas las personas de licenciatura, maestría, doctorado, ¿no? Que estén haciendo investigación y que quieran acercarse al fenómeno de manera adecuada. De hecho, la recomendación sería que pudieran tener acceso a los textos previos, ¿no? Porque ahí se da el fundamento teórico, ¿no? Después tenemos la parte de la construcción de capital social, identidades, ¿no? Las prácticas comunicativas, ¿no? Todo esto que se va generando en un fenómeno sumamente complejo y que madura, ¿no? El fenómeno con el espectáculo de los deportes electrónicos. En ese sentido, pues lo más interesante sería cómo se logra esta vinculación de espectáculo, entretenimiento, ¿no? Streaming y publicidad, ¿no? Entonces, el texto pues, presenta un panorama sumamente interesante con respecto a estas categorías y a estos conceptos. Y entonces, pues, el capítulo uno, ¿no? Pues, haces un enfoque, ¿no? José Ángel hace un enfoque de cómo debemos visualizar a los deportes electrónicos como espectáculo, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Cómo cambió de la dinámica del juego, ¿no? Del juego uno a uno, del juego con la computadora, ¿no? Después del juego en línea, etcétera, y cómo hay una transformación formal ya, ¿no? De esta industria que se convierte ya no solamente en una industria de videojuegos, sino en un espectáculo como tal que permite que haya audiencias y que haya otros fenómenos, ¿no? En el capítulo 2, pues yo hago un abordaje, una vinculación entre lo que es lo que son los deportes electrónicos a partir de una lectura, ¿no? De una visión, de hecha desde el entretenimiento, que es una línea de, ¿no? De investigación que estamos trabajando y empezamos a darle ese abordaje, ¿no? Como objeto, como fenómeno de entretenimiento y las implicaciones que tiene y por qué está también posicionado, ¿no? Y cómo deberíamos entender a estos deportes electrónicos, ¿no? Y luego, pues tenemos el capítulo 3 donde el maestro Jalil Ascari del Carmen Clemente nos habla de algo que ya nos venía haciendo ruido, que nos venía haciendo pensar, ¿no? Que era la profesionalización, ¿no? La profesionalización de los deportes electrónicos y también la profesionalización y el espectáculo, ¿no? Porque es un tema sumamente complejo, ¿no? Pues en países avanzados, pues los jugadores, ¿no? Profesionales de videojuegos existen, ¿no? Estaban capacitados como un atleta, están catalogados como atletas, ¿no? Y como tal tienen toda una infraestructura, ¿no? Que está detrás de ellos. Y en el caso de México, bueno, pues este proceso ha costado trabajo, ¿no? Básicamente los primeros pasos se han dado en las universidades, ¿no? Si mal no recuerdo. Y también se empiezan a formar este tipo de ya, de visiones profesionales y empezar a entender otra vez como algo que es muy viable para las personas para llevar a cabo una actividad profesional, ¿no? Y después, pues tenemos a Clara Cisneros, ¿no? Que al final del día, con Emanuel Hetzaí Velasco, que nos hablan fundamentalmente de la evolución de Championship Series, que básicamente es un análisis, ¿no? De cómo se han desarrollado los deportes electrónicos de combate particularmente, ¿no? Que son muy atractivos, ¿no? Y que generan una expectativa brutal. Y a partir de fenómenos como este, pues empezamos a ver estadios, ¿no? Antes estábamos acostumbrados a ver estadios de fútbol, estadios de béisbol, estadios de básquetbol, ¿no? Hoy en día empezamos a ver ya estos espacios en México, estos estadios, ¿no? Para deportes electrónicos, esas audiencias, y ya no solamente las observamos a partir de la pantalla digital, ¿no? Entonces, yo podría comentar estos 4 capítulos iniciales, querido Ángel, y pues continúas, ¿no? Sí, cómo no. Así que en esta lógica, pues tenemos un texto muy completo que tiene todos estos contenidos, ¿no? Estos contenidos que se han visto reflejados pues en esta publicación, ¿no? Algo que también quisiera comentar antes de avanzar un poco con los capítulos, pues sería el propio sentido que ha tenido este texto, ¿no? Pues se dan cuenta cómo esta evolución nos ha dado
pues un sentido de cómo leerlos. Y también nos tocó ese periodo de la pandemia que algo que les quiero comentar es que, por ejemplo, el primer libro pues se publicó en físico solamente, ¿no? Entonces me parece que ya es difícil de conseguir porque pues se agotó el tiraje, ¿no? El tiraje es muy pequeño, ¿no? Y entonces ese libro, pues si tú tienes por ahí uno en tu oficina, ¿no? O dos, creo que te di. Un par, sí. Entonces, eso es en esa parte. El segundo es algo así como un híbrido. Hubo un pequeño tiraje en físico y ya se planteó en formato digital. Y este último, pues ya completamente es digital, ¿no? Esto debido por las políticas, ¿no? De la propia universidad, donde pues ya están impulsando el formato digital exclusivamente para este tipo de proyectos, que en un principio teníamos una resistencia, ¿no? Con lo digital, porque, pues vaya, ¿no? Es bonito tener el libro en físico, ¿no? Y ponerlo ahí en el Mm, librero, pero por otro lado, verlo así, pues nos da una visibilidad y compartirlo con más gente en todo el mundo, ¿no? Y que no todos se queden como en ese caso en el primer libro, que francamente pues, sí estaba muy escaso de conseguir y que su impacto pues fue menor, ¿no? De este último, en las pocas semanas que lo hemos divulgado, porque para ser sincero, tiene como un mes, ¿no? Que ya se puso en línea en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, pues le ha ido bastante bien. Yo ya me han comentado bastantes cosas, no sé si a ti también por ahí te han comentado algo, pero pues vaya, son los tiempos de lo digital, ¿no? Y bueno, retomando los capítulos, ¿no? El capítulo 5 lo escribe un colega Amílcar Chavarría Cruz que habla de streamers, de los streamers que hacen transmisiones de los deportes electrónicos, y es una historia de vida que habla de cómo han hecho negocios estos streamers, ¿no? Con lo que han publicado, ¿no? Entonces, esa es una línea también muy interesante, ¿no? El streaming y los influencers, que es el caso también del capítulo 6 del doctor David Cuenca Orozco, ya conocido de nosotros, y que, bueno, habla de cómo el streaming ayuda a promover y han surgido estas figuras muy importantes en nuestro país, de gente que transmite para deportes electrónicos, ¿no? El capítulo 7 lo escribe Manuel Galicia Martínez y Roberto Méndez Muñoz, también colegas importantes en la Finisterra. En el caso de Roberto, a lo mejor no es muy visible, pero es un estudiante que ya tenemos esperando que ingrese al doctorado, ¿no? En este verano. Y trabajan sobre el videojuego Smash Bros., ¿no? Super Smash Bros. Para GameCube, que es un videojuego que tiene pues toda esta tendencia, ¿no? De competencia. Smash es uno de estos videojuegos clave para entender. Curiosamente, Nintendo no quiso hacer mucho de competencias con Smash, ¿no? Lo guardó más bien para el público, para en línea y demás. Pero a partir de que Nintendo cerró las competencias, públicas o con licencia, se han hecho grupos más clandestinos que hacen sus competencias, que eso hay que ver lo que también pasa, ¿no? Así como hay grandes ligas de competencia en deportes electrónicos y en fútbol, hay pequeñas ligas de barrio, ¿no? Donde la mm, gente compite. Y eso es mucho lo que estudiaron ellos bajo esta lógica. El capítulo 8 motivación, habla sobre la motivación de las audiencias de esports. Es un capítulo bien sustentado que habla de cómo se juntaron las comunidades y bueno, eso fue escrito por Adolfo Gracia y Patricia Martínez, que estudian, ¿no? Categorías de motivación para las audiencias. Insisto, ¿no? Pues este libro está muy enfocado en el público. Ya para ir cerrando, Diego Gallardo, que también es joven investigador, está culminando sus estudios de maestría, y él tiene una línea de investigación muy interesante, que son los videojuegos móviles. Entonces, él trabaja en este libro el tema de las intervenciones publicitarias, colaboraciones publicitarias, que en su momento, pues, ahorita es muy común, de hecho, ¿no? Club América recién sacó una playera conmemorativa de 45 años de Pac-Man, y bueno, pues, obviamente se volvió un ujú. objeto muy codiciado.
Pero en su momento también el Club América tuvo colaboración con este videojuego de celular de Free Fire, que es justo lo que analiza Diego Gallardo, de ese potencial entre ambas industrias, ¿no? Y por último, hay un capítulo de cierre de Gema Bonales y Citlali Morales, colegas de Universidad Autónoma de Barcelona y el TEC de Monterrey, donde hablan de el videojuego tipo Serious Game, que nos sirve de entrada ese último capítulo para el siguiente proyecto que teníamos, de competencias que se daban para promover deporte e inclusión. Y bueno, siempre así como que fue ese guiño, ¿no? Decir de qué trata. Al final, creo que la conclusión de este libro, del espectáculo de los deportes electrónicos, es que se llevan un panorama de cómo creció, ¿no? De ese primer libro que empieza con competencias muy locales y competidores muy espontáneos, a una gran industria, ¿no? Que no sabemos para dónde se va a mover, qué tanto va a crecer, y sobre todo el tema de las audiencias, ¿no? Que ciertos deportes van perdiendo público, otros van generando nuevos aficionados y demás. Y en el caso de los deportes electrónicos, pues tenemos ahí todo un potencial, ¿no? Entonces es muy interesante leer los tres en conjunto, ¿no? Pero bueno, sobre todo donde ya estamos tú y yo en la portada, estimado Doc. Sí, me parece que aquí la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Y por qué leer este texto, no? Te pregunto, querido José Ángel, ¿por qué leer ese texto? Yo creo que este texto en sí los puedes leer cada uno en el orden que quieras. El orden sugerido, pues es como lo planteamos en cómo salió en el proyecto, ¿no? Porque, insisto, era como unir desde la historia, el contexto, hacia el interior, los que son los deportistas, y por último con el público, que es el que mantiene o no mantiene estas actividades, y es el más importante, ¿no? Entonces, a lo mejor si lees que creo que es el que, igual por la propia maduración del proyecto, creo que es el libro mucho más logrado, ¿no? Ya tenemos tras de sí los otros dos libros y este tercero, el espectáculo, pues ya tiene un tono muy marcado de qué áreas se pretenden explorar, bajo qué metodología, bajo qué enfoque teórico, y te da un panorama muy amplio de entender qué va a ser de esta actividad en los próximos años. De ahí que también el título hayamos mencionado la prospectiva, Ujú. es decir, una prospectiva de los deportes electrónicos, pues es algo que ya pasó de hecho, ¿no? Para cuando empezamos este proyecto, ustedes siempre han tenido esa cercanía con los deportes electrónicos, ¿no? La Universidad de Anáhuac, también el TEC de Monterrey, y tienen hasta sus equipos, ligas, mascotas. Y Mm, este proyecto, al interior de la UNAM, pues detonó también el desarrollo aquí de deportes electrónicos, y de hecho, pues así es como se conoce el grupo más importante en la UNAM, ¿no? Deportes Electrónicos UNAM. No sé si se inspiraron en nosotros, les voy a preguntar, porque sí tuvimos contacto con ellos, pero el trabajo hecho. sí, 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 porque le podrían haber puesto eSports UNAM o otra cosa, pero tomaron este concepto de deportes electrónicos, insisto, pues en el momento en que también ellos se comunicaron con nosotros para pedir apoyo de, pues vaya, de que no lo tomaban en serio, ¿no? Actividades deportivas de la UNAM y, pues vaya, siempre había muchas dudas, pero en algo les ayudamos a que desarrollaran esto, ¿no? Y digo, es parte de lo que uno tiene como impacto de los proyectos de investigación, ¿no? Pues, simplemente el ponerlos en la agenda de investigación, pues ya hace que las autoridades pues vean, ¿no? Que hay un interés, hay una... Ahora, también esto motivó a que los propios estudiantes de aquí de la facultad, pues pidieran un aula de deportes electrónicos, ¿no? Aquí las situaciones son un poquito más complicadas respecto a recursos, ¿no? Pero no dudo, ¿no? Les dije, ahorita no, pero en unos años seguro aquí también tendremos aulas para entrenar en deportes electrónicos, ¿no? No, no es un tema a corto plazo, pero seguramente se impulsará el deporte electrónico como competencia interuniversitaria, ¿no? Como la UNEFA, ¿no? Que es la de fútbol americano, pues algo así, con esports. Y que sería un gran proyecto, ¿no? Sí, pero Aparte, ya luego uno no abre tanto la boca porque no, no puedo echarme todo, ¿no? exacto. Entonces, Después ya, puede uno ayudar, pero no resolver, exacto. Sí, ¿no? complementando un poco lo que platicabas, a mí me parece que este es un gran texto por muchas razones, ¿no?
La primera porque, pues como tú lo decías, es la maduración, ¿no? De un fenómeno, del abordaje científico académico de un objeto de estudio, en el que ya observas no solamente planteamientos teóricos, ¿no? Sino que ahora ya ves en uno de los capítulos un planteamiento teórico metodológico, ¿no? De cómo se puede abordar. Y para los estudiantes, ¿no? Insisto, investigadores o gente interesada en este tema, pues les das una perspectiva no solamente del fenómeno, sino la forma de abordar ese fenómeno. ¿Sí me explico? Y solamente, y también se sugieren, ¿no? Las metodologías adecuadas, que finalmente eso es lo que de repente vuelve difícil, ¿no? El abordaje de estos fenómenos, porque lo primero es bajo qué metodología lo vas a utilizar, ¿no? Y también me parece que, otra vez, ¿no? Pues por el ámbito académico, pues hemos ido madurando diversos proyectos, ¿no? En colaboración, y ese se han ido sumando colegas, ¿no? Mencionabas el texto de Routledge, ¿no? Que ese sumó a Daniel Barredo Ibáñez, ¿no? De Málaga, y a Paulo López, ¿no? De la Universidad de Santiago de Compostela, por ejemplo, y se hizo un trabajo sumamente interesante, ¿no? Y entonces, pues me parece que este es un producto que ayudaría a el público en general, estudiantes, investigadores, etcétera, etcétera, a darle un abordaje académico, científico, formal a este fenómeno, ¿no? De los deportes electrónicos que, pues, al final de cuentas, seguirá creciendo, seguirá desarrollándose, seguirán surgiendo aristas, ¿no? Muy atractivas para la investigación. Y bueno, pues me parece que el trabajo que se ha hecho bien y esperemos seguir colaborando juntos, ¿no? Como lo platicábamos hace un momento, ¿no? Con nuevos convenios, nuevos formatos, nuevos espacios y pues nada, ¿no? Yo invito pues, al público que nos acompaña a consultar este texto que al final Garfias nos compartirá, ¿no? La liga para que la gente pueda tener acceso a él. Y hasta aquí mis comentarios, querido Jorge y querido José Ángel. Pues sin duda un gran texto y un gran recorrido este que nos han dado el día de hoy, no solamente con la presentación de este libro sobre los esports, sino sobre todo lo que han venido haciendo de materia de investigación y que creo que para quienes han encontrado en ello una línea de trabajo, un tema, un objeto de estudio, pues les van a resultar como referencias no básicas, sino obligadas para que se aproximen a este fenómeno. Y quizá de ahí mi pregunta, porque ya Alex se preguntaba y se respondía solo, ¿no? Entonces de pronto me decía, ¿por qué hay que leer, qué hay que encontrar y tal? Dije, me ganó todas las preguntas, pero creo que una de las que sí no me ganaste, mi querido Alex, es ¿y qué sigue? O sea, ustedes que han estado mapeando este fenómeno, que han estado viendo el recorrido que se está haciendo sobre el tema de los deportes electrónicos, ya hicieron, como dicen, el abordaje desde las audiencias, los espectadores, la publicidad, el streaming, ¿no? El negocio. ¿Qué se tendría que estar explorando como una de esas vetas, ¿no? O lagunas que están pendientes todavía en materia de investigación sobre este objeto en particular? Mira, yo creo que hay que dejarlo descansar un poquito, ¿no? En cuanto a eSport. Porque, insisto, va a crecer mucho y hay que esperar a que se desarrolle ese fenómeno, ¿no? Entonces yo creo que cuando en quizá uno o dos proyectos que hagamos de otros temas, porque el videojuego es mucho, es un universo muy grande, ¿no? Claro. Atrás de esto estábamos con el streaming y el transmedia en videojuegos, ¿no? Y tuvimos oportunidad hasta de tener contacto y colaborar con Henry Jenkins, ¿no? En su momento. Aquí lo que López Novelo y yo hemos hecho, ¿no? Ha generado bastante ruido, pues simplemente en esa publicación, ¿no? De Routledge con el grupo de investigación que tenemos. Entonces yo creo que nos falta esta línea del Serious Game, que insisto, estamos llevando ahorita, videojuego educativo, y yo creo que nos faltaría una sobre arte y videojuegos, ¿no? Pero quizá esa Sí. la dejemos descansar un poquito, ¿no? Porque todavía estamos muy temprano para hablar de arte y videojuegos. Y bueno, yo a lo mejor quisiera hacer un proyecto más sobre mitología y videojuegos, ¿no? Eh, y después regresar a los esports y después regresar a los serious games, ¿no? Y darle una vuelta a todos estos fenómenos. Yo vaticino que los deportes electrónicos, pues van a estar muy presentes, ¿no? Pero no como la gente lo piensa, ¿no? Porque pensaban mucho en el fútbol, ¿no? Y verlo en Canal 2 el domingo, ¿no?
y el fútbol ni siquiera ya es así, ya el fútbol es un tema de streaming también, ¿no? Que está. Ujú. Entonces, así los deportes electrónicos, cuando estas nuevas generaciones que ven los concursos lo van a hacer en sus pantallas y tampoco van a ver los resultados en un periódico deportivo, sino que tendrán sus propios canales y comunidades. Y sobre todo yo lo quiero ver a nivel universitario, ¿no? Cómo se van a dar estas competencias, estas interligas entre el equipo Anáhuac contra el equipo UNAM, ¿no? En Fortnite, si todavía está Fortnite, no, que seguro sí. En fin, ¿no? Yo creo que eso es lo que ya cuando esté posicionado, ahí regresaremos a deportes electrónicos. Sí, Y les preguntaba esto, José Ángel y Alex, porque les decía que ahora que tuvimos este encuentro internacional, una de las preguntas que les hacíamos nosotros a la gente de Unisports era lo que nos había comentado la gente de la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿no? Que tenían una gran preocupación por ver cómo los periódicos de América Latina iban a empezar a hacerle cobertura a este tipo de deportes y mm, hablaban de nuevas prácticas periodísticas, ¿no? Cómo iba a tener que cambiar la redacción, cómo se iba a tener que incorporar el modelo de negocio en el ámbito periodístico, las competencias que requiere un periodista para cubrir estas, si son las mismas o no son las mismas, el tener que los medios abrir plataformas o multiplataformas para estar en canales como Twitch, como para poder estar en metaverso, cubriendo este tipo de deportes, si los streamers e influencers que hoy existen los van a tener que incorporar a los medios. Es decir, una serie de preguntas alrededor del tema informativo, porque estaban encontrando en los deportes electrónicos un negocio fabuloso con una mina de oro no explorada por los periodistas, ¿no? Entonces decían, creo que ahí tenemos un tema que hay que tocar y esto me hizo pensar a mí en torno a las escuelas de comunicación, porque yo decía, bueno, pues ok, si ellos se lo están planteando como negocio, nosotros como escuelas, ¿cómo lo estamos haciendo este tema en su cobertura para formar expertos? Es decir, ya tenemos en la currículum de los programas de comunicación y periodismo, materias que puedan tener que ver con estas cuestiones, ¿no? O sea, cómo hacer el tema del trabajo del streaming, cómo se tiene que monetizar, cómo se tiene que cubrir, de qué tienes que narrar, cómo se narra incluso un deporte electrónico versus cómo lo haces de un deporte tradicional. Es decir, todas estas nuevas lógicas de narrativa, de mediación van a tener que estar también en el ámbito educativo y no sé si eso ustedes ya lo han tenido, ya lo tienen contemplado para los temas que están por investigar. sí. Ahí, si me permites, José Ángel, yo recuerdo cuando hicimos la presentación del proyecto, ¿te acuerdas aquí en la Universidad de Anáhuac? Sí, sí. Jorge asistió, de hecho, también, y estuvimos ahí. Y me acuerdo que el planteamiento, los planteamientos que se hacían en esos años era que, bueno, pues teníamos esta industria, ¿no? De los videojuegos, de los deportes electrónicos, y que estaba generando una transformación, ¿no? Transformación en la empresa, en el negocio, en el modelo de negocio, etcétera, etcétera. Y platicábamos en aquel entonces que eso iba a demandar tarde o temprano, sobre todo, por ejemplo, en temas de entretenimiento, ¿no? Aquí en la Universidad de Anáhuac iba a Exacto. demandar formar profesionales, ¿no? Profesionales que desarrollaran las habilidades y competencias necesarias para empezar a enfrentar estos nuevos retos, ¿no? De ese cambio. Entonces, a mí me parece que sí, que hoy más que nunca pues se necesita empezar a pensar, ¿no? En una formación de, pues de profesionales, ¿no? Que puedan insertarse de manera correcta a esta industria o estas industrias, porque esas industrias van a seguir desarrollándose, van a seguir creciendo y van a seguir demandando no solamente profesionales en diseño de videojuegos, ¿no? No solamente en publicidad y mercadotecnia, ¿no? Sino como tú lo decías, en diversos ámbitos como el periodismo, la comunicación, El vamos, entretenimiento, montaje de eventos, una organización, exactamente. mercadotecnia, ¿no? Sí, y retomando un poco la idea anterior de José Ángel de lo que falta por estudiar, pues, Ángel y yo cada que nos vemos aquí en Campus Sur o cada que nos vemos en algún lugar, siempre nos hacemos la misma pregunta, ¿qué sigue, no? ¿Y ahora qué sigue? Siempre jugamos con eso. Y más allá también de las propuestas y lo que comentaba Ángel, recientemente platicábamos, ¿no? Ya esperemos que tengamos tiempo de empezar a trabajar, que es un tema que también, pues tú manejas a la perfección, que es qué pasa con la inteligencia artificial y los videojuegos, ¿no? Que ese es un tema que me parece que también va a dar muchísimo porque también se va a transformar o se va a revolucionar esta industria, ¿no? Con la presencia de la inteligencia artificial
en temas de arte, diseño, ¿no? Usabilidad, ¿no? Gamificación, etcétera, etcétera. Y yo creo que otro tema también ahí fundamental, que seguramente ustedes estarán contemplando todo el manejo de la Big Data para leer y reaprender desde los espectadores y los usuarios nuevas formas de comportamiento, usabilidad, ¿no? Emociones alrededor de todo esto, que creo que con la data que circula por ahí, pues se pueden sacar conclusiones muy interesantes sobre los procesos de recepción, ¿no? Seguramente. Sí, sí, de hecho la inteligencia artificial hace muy rápido el proceso y Ujú. eso, por ejemplo, beneficia a los news games y a los advert games. Entonces puede uno ver la noticia y no verla, más bien vivirla. Un hecho ahí que haya pasado y recrear la situación para que se informe la gente viviendo el hecho, ¿no? Así es. Como news game. Y Y como advert fíjate, game, pues ajá, obviamente estar con la publicidad ahí metida, ¿no? que son Entonces, dos áreas poco exploradas, ¿no? sí, José claro, Ángel, o claro. sea, yo conozco de verdad muy poco trabajo entre nuestros colegas en América Latina que estén haciendo sobre Advert Games y News Game, ¿no? Que digan cómo lo están incorporando en sus medios locales y regionales, este nuevo tipo de prácticas, ¿no? Y de hecho están todavía como muy lejanas del oficio periodístico. Sí, 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 por supuesto. Y creo que el tema era por lo tecnológico, lo difícil, pero ahí es donde la inteligencia artificial puede ayudar a hacer diseño y programación de un día, no para sustituir a un diseñador de un videojuego de venta, ¿no? Sino para dar una herramienta para que el lector de noticias, con el lenguaje del videojuego, pueda ser espectador de noticias, ¿no? Totalmente, ¿no? Y de hecho, bueno, pues esto lo tienen muy trabajado en el New York Times, el Washington Post, ¿no? Que hacen muy buenos trabajos, periodísticos incorporando este tipo de herramientas para democratizar cierta información compleja, ¿no? O por lo menos llevar a un nivel de interactividad mayor a sus lectores y generar, pues, tráfico y monetización de una manera más efectiva. Sí, simplemente pensemos en el atentado de Donald Trump. Ujú, Eso visto bajo un enfoque de videojuego, pues te da perspectiva de dónde estaba el que disparó, dónde estaba Donald Trump, dónde estaba la gente, etcétera, etcétera, y hacer que la gente comprenda un hecho a partir de que lo explora y ujú, aprender, ¿no? Aprender mucho sobre lo que es, o que eso es el videojuego lo ha hecho con la quema de la capital de Nuestra Señora en París, el Assassin's ujú. Creed, con los Sí. modelos que tenía de base resguardados, pues sirvieron de guía para reconstruir esa catedral, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa área sí me gustaría aventarme, ¿no? Pero como bien dices, Jorge, todavía hay muy poco, entonces me gustaría dejar que madurara un poco más, estar en contacto con más colegas y por supuesto que esas serían nuestras líneas, ¿no? De hecho, pues tenemos un plan Finisterra, así como lo hicimos, ¿no? 2015-2025, ahora un 2025-2035 y por ahí van a aparecer, por supuesto, los News Games, la realidad virtual y en temas de lucha libre, el centenario de la lucha libre y el anime y todo lo que hacemos. No, pues ya para empezar a sacar la pequeña enciclopedia del entretenimiento y los videojuegos a partir de lo que ustedes han estado investigando, que también debe ser otro reto ahí, ¿no? Generar pues un documento que pueda servir tanto en términos de glosario, ¿no? Para quienes no están versados en esto, como para tener también pues una referencia de entradas muy concretas de cómo entender cada uno de estos temas y creo que podrían aventarse por ahí un handbook interesante, ¿eh? Sí, 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 y se demandan, porque de hecho ahorita me va a tocar dar curso de profesores de actualización docente en la UNAM, y pues yo planteé ya uno de cultura gamer, ¿no? ¿Y qué te crees? Que se llenó bien rápido, ¿no? O sea, yo creo que apenas lo publicaron y ni siquiera los de la propia Finisterra se pudieron inscribir y ya no alcanzaron lugar, ¿no? Entonces, creo que hay una necesidad, ¿no? De aquellos que no están muy acostumbrados al videojuego y eso, de aprender. Y así como plantea ese curso, pues esperamos que tenga éxito, ¿no? Empezamos el 9 de junio para docentes de aquí de la UNAM. Excelente, pues yo creo que hay una gran iniciativa como siempre la que tiene la Finisterra y creo que pues abre todo un buen camino para los colegas que se están incorporando. Creo que por afinidad, pues como bien lo dices, es más cercano para los jóvenes investigadores, investigadores en desarrollo, que para nuestros colegas que ya vienen trabajando otras líneas de investigación. Sin embargo, lo grato es que ustedes le han dado este nivel de profundidad, de seriedad, ¿no?
de rigor metodológico al trabajo para que vean que no es solo un fenómeno emergente, no esporádico, no de atención de nuevas audiencias, sino de un fenómeno que debía haberse incorporado ya hace bastante tiempo a los estudios en comunicación, ¿no? En América Latina, no como llevamos el retraso versus nuestros colegas sajones, ¿no? Y asiáticos que ya llevan muchos años investigando estas temáticas. Pues por acá les manda un querido saludo nuestra doctora Lizzy Navarro, presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Dice muy interesante. Y bueno, Pues pues hoy no nos llevamos un queda. grupo, ¿no? En AMIC, ¿no? Sí, yo creo que ya decíamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Que teníamos que abrirlo. Estuvieron participando mucho tiempo en el grupo de Internet Social, Información, Nuevos Medios, muchos de ustedes ahí, pero creo que ya merita su propio grupo de investigación. Así es que, Lizzy, si nos sigues escuchando, por ahí ya te mandaron, ¿no? La Un petición. reto. Esperemos que ahora en Petición. nuestro próximo encuentro, José Garfias, para que lo vayan metiendo a consideración de la Asamblea de la MIC el que se vaya fundando un grupo de investigación en estas temáticas. Creo que es más que pertinente. Y bueno, pues no nos queda más que darles las gracias como siempre, abrirles a ustedes también el Perdón, ahí mandé el espacio. enlace del libro, no sé si se le puede dar Excelente. clic y ver si está activo. Y si Sí, sí si está no nos activo, pues mandas, ya compartirlo con los demás, ¿no? Nos si vais a no mandar nos va la a lista hacer del súper. phishing. Sí, No, por eso dije, dale clic para que ya arroje. vaciaste la tarjeta de alguien, seguro, ¿no? Estoy en eso. Sí, sí, funciona. Así está. Ah, bueno, pues Excelente. este enlace que es el DOI, ¿no? Para este texto, libre acceso, gratuito, ¿no? Ya más que eso, ¿qué más ¿Qué oferta te, puede haber? Exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo quisiera cerrar como siempre este espacio. Siempre es mi queridísimo Alex el que pone la lista del súper. Ahora creo que voy a hacer yo, a ver si sale, si no sale el Ah, phishing que me hizo José Ángel con el DOI. Pero bueno, mi queridísimo doctor José Ángel Garfias, muchísimas gracias por haber presentado este libro, El espectáculo de los deportes electrónicos, espectadores, streaming y publicidad en este tu espacio. Gracias como siempre. muchas gracias, un gusto y estar colaborando con ustedes. Esperamos ser más constante, más frecuente. Igualmente, muchísimas gracias, mi queridísimo doctor Alex López Novelo, quien hoy estuviste del otro lado de la pantalla del micrófono, hoy como invitado, mañana y última sesión, el próximo martes regresas como presentador también por acá. Muchísimas gracias, Alex. Gracias, querido Jorge. Yo creo que por el hábito de estar de este lado fue que preguntaba y contestaba, ¿no? Siempre es interesante y pues, es extraño, ¿no? Estar de este lado en un espacio que, pues, afortunadamente construiste desde hace mucho tiempo tú y que hemos tomado la decisión de hacerlo plural, amplio, ¿no? Y bueno, pues nada, agradecer también la oportunidad de estar de este lado, presentando las cosas que hacemos con el joven Ángel Garfias. Nada, Nos, felicidades, Doc. Pero creo que es el primer libro donde estamos en la portada, ¿no? Hemos escrito un montón de cosas De juntos, cosas juntos, hemos hecho pero es cosas creo que el juntos. primero donde estamos tú y yo en portada, ¿no? Así es. Entonces, significativo también. Así es. mientras no les den la de la alarma o de la prensa, estas portadas siempre serán recibidas por acá. Así Exacto. es que, muy bien, pues excelente. Gracias por habernos acompañado, José Ángel, Alex. Gracias también a Miriam, Patti, que anduvieron por acá en este espacio digital, a todos los que se sumaron en redes sociodigitales. Próximo martes, mi querísimo Alex, ¿qué vamos a tener? Anticípanos. Próximo martes, pues cierre de temporada, ¿no? Porque pues ya pasaron 14 semanas como cada semestre. Estamos trabajando en lo que viene, pero bueno, cerramos con una gran invitada, la maestra Mónica González Urban, ¿no? Que es Senior Marketing Manager para América Latina en Avo and Engageware Company, ¿no? Entonces, bueno, nos va a presentar el tema de la economía del comportamiento y comunicación estratégica, aplicaciones avanzadas en diseño de contenidos y optimización de la conversación. Ahí está, pues un tema por demás interesante para todos los que están buscando esta parte del economical behavior, nuevas tendencias, big data, comportamientos, usabilidad, user experience, pues muchos temas a explorar con Mónica González Urban, nuestra querida colega, también profesora, investigadora y también miembro de nuestro grupo de doctorandos en comunicación y mercadotecnia estratégica. Estará por acá, cerraremos temporada, nos iremos a descansar unos días, pero los invitamos a que no se pierdan
última emisión de este semestre, así es que nos vemos próximo martes, mismas ligas, mismos micropantallas, mismo Zoom, por aquí estaremos. Gracias a todas y todos por habernos acompañado. Que tengan un excelente día. Gracias.